Excelentísimo señor obispo, ilustrísimo señor vicario general, lo tenemos aquí en primera fila porque tiene otras tareas y se tiene que marchar. Queridos hermanos sacerdotes, señor delegado de Apostolado Seglar, doña María Carbonell, grupos, asociaciones, movimientos del laicado asociado de nuestra diócesis de Córdoba, queridos amigos todos. Acojo con mucho gusto este encargo que se me hizo de presentar las líneas fundamentales de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Quisiera que esta sencilla presentación sirviera sobre todo para despertar el gusto por su lectura. Y por ello invito, sobre todo, a leerlo directamente, este documento. Su estilo directo, sencillo, a la vez profundo, muy profundo, permite una lectura cuya comprensión está al alcance de todos, más alejados y más cercanos, más instruidos y menos. Se trata sin duda de un escrito programático del Papa Francisco. Su rango teológico, exhortación apostólica, es inferior a una encíclica, pero tiene mucha importancia doctrinal, porque como el mismo Santo Padre afirma, quiere marcar las líneas prioritarias de su pontificado. Y hemos de estar atentos al desarrollo futuro de los puntos que se exponen. El Papa articula esta exhortación en dos direcciones complementarias. Se dirige a las iglesias particulares, pero también traza un denominador común que permite a toda la Iglesia una metodología común. El punto de unión de estas dos direcciones, Iglesia particular, Iglesia universal, se concentra en el amor misericordioso de Dios. La vida de cada persona adquiere sentido en el encuentro con Jesucristo y en la alegría de compartir esta experiencia de amor, dirá en el número 8. No olvidemos que el cardenal Bergoglio fue el redactor del documento de Aparecida de los obispos de Latinoamérica y el Caribe, del año 2007. El Papa está, podríamos decir, entrenado en esta tarea. La exhortación es, en este sentido, como un plan pastoral escrito como conclusión del sínodo sobre la nueva evangelización de octubre de 2012. Y aquí se presenta el Papa en estado puro. Muchas de las afirmaciones de la exhortación ya la habíamos oído en las predicaciones de Santa Marta. Quiero comenzar en esta presentación, señalando un error bastante extendido sobre el que debemos estar prevenidos. El error es contraponerlo con el magisterio anterior, como si fuera Francisco contra Benedicto XVI. Por ejemplo, el teólogo disidente Haskin afirmó hace algunos días, algunas semanas, que en este documento Francisco rompía con Benedicto XVI. Esta es una falsedad, a mi modo de ver, contra la cual debemos estar precavidos y prevenidos para que esta música no nos engañe. Me detengo brevemente en este punto. Para explicarlo, este es el segundo documento del Papa Francisco, no el primero. Primero fue Lumen Fidei. Esto es muy significativo. Querer firmar, hacer suya una encíclica que, como todos sabemos, es obvio, estaba escrita en su gran parte por Benedicto XVI, es algo muy significativo. Es un documento, por tanto, decía nuestro obispo, escrito Lumen Fidei a 4 manos. Y Francisco, el Papa Francisco, hace totalmente suyo
este escrito. Es un signo, me parece, muy elocuente de continuidad. Y por eso es una falsedad, una manipulación, querer contraponer un papa a otro. Otro ejemplo, otro signo, también muy elocuente, me parece a mí, es que el Papa Francisco quiera canonizar a Juan XXIII y a Juan Pablo II juntos el mismo día. En este sentido, al hilo de algunas de las afirmaciones del Papa en la exhortación, quiero establecer algunas alusiones con otros documentos del magisterio de la Iglesia y de nuestros obispos, para hacer ver, sin negar la originalidad, obviamente, esta circularidad, podríamos decir, esta circularidad en la doctrina de la Iglesia, según la cual no es correcto contraponer el único magisterio de la Iglesia. En este sentido, por ejemplo, en el número 32 de la exhortación, el Papa invita a recuperar algunos elementos concretos expuestos en el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, todo el primado de Pedro o toda la tarea de las conferencias episcopales, por citar alguno. Vivimos un momento providencial. El Espíritu Santo mueve los hilos de la historia. Y con el Papa Francisco se ha conseguido algo inaudito, que muchos desafectados se acerquen a escuchar al Papa. Al Papa lo elige el Espíritu Santo, esto creemos los católicos. Y en la elección del Papa Francisco se percibe esta verdad de un modo muy claro. Muchas personas alejadas se están acercando a Dios. Es un momento de gracia, sin duda. Esta exhortación apostólica, por tanto, no es solo un texto, sino sobre todo un contexto de gracia. Y creo que así lo tenemos que ver. La exhortación contiene una breve introducción y 5 capítulos, en total 222 páginas, cuyas líneas fundamentales paso ahora a continuación a presentar pues brevemente, no puede ser de otra manera. En la introducción y en el capítulo primero, la tesis principal viene dada por el título, la alegría del Evangelio. Es muy significativo que este término, el término alegría, podamos encontrarlo en 59 ocasiones. Subraya que la etapa evangelizadora debe estar marcada por la alegría. Dios está con nosotros. La alegría resulta atractiva. El mundo de hoy es un mundo triste. ¿Cuántos rostros tristes vemos? La causa última de esta tristeza, profunda, honda, es, dirá el Papa, que hemos dado la espalda a Dios. Y por tanto la solución es abrirse a Dios que te busca y entregarte al prójimo. El evangelizador, dirá el Papa Francisco, este lenguaje que algunos dicen que hay que hacer ya un diccionario bergogliano, ¿verdad?, por estos términos que él usa tan característicos, dirá, no debe tener cara de funeral, número 10, o ser un pesimista quejoso, desencantado con cara de vinagre, número 85. ¿Verdad? En la medida en que la Iglesia esté anclada en Jesucristo, será atractiva, no nos quepa duda. Reforma es volver a Cristo, no mundanizarse. Si no es así, inventaremos cosas, pero no darán fruto, si no somos fieles a Jesucristo y a su tradición. Y en esto consiste la renovación eclesial o la conversión pastoral, podríamos decir también. En la medida en que la Iglesia, el Papa insiste en despojarnos de las falsas seguridades y aferrarnos solo a Jesucristo. El Papa habla del tópico que dice que siempre se ha hecho así, para no hacer nada. La Iglesia debe tener una pastoral misionera, salir de sí misma. Esta es la nueva evangelización, nueva con 2000 años. En el capítulo segundo,
el Papa Francisco expone el diagnóstico. El Papa nos hace un discernimiento evangélico, un análisis pastoral. Subraya los aspectos negativos, el miedo, la injusticia social, la alegría apagada, la idolatría del dinero, el dinero que gobierna en vez de servir, la secularización que expulsa a Dios de la vida pública, luego hablará doña María Carbonell de este punto, el relativismo, la cultura del descarte, lo que no sirve se descarta, etc. Si observamos, el Papa Francisco coincide y conecta perfectamente con el diagnóstico de Benedicto XVI, el mismo. Y el Papa Francisco va a profundizar en los aspectos, podríamos decir, existenciales de este diagnóstico. Habla de forma muy sugerente de las tentaciones de los evangelizadores, cada uno de nosotros. El miedo, la indiferencia, la mundanidad. Es decir, como no somos capaces de cambiar el mundo, mundanizamos el cristianismo. Esta mundanización, dirá él, se manifiesta en el cuidado, atención, entre comillas, en el cuidado desordenado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia. Digo cuidado desordenado porque hay que cuidar la liturgia, la doctrina, ¿verdad? Y el bien de la Iglesia, pero cuando eso se convierte en algo desordenado, es una mundanización. O también, dirá el Papa, se traduce en una vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones, número 95. En definitiva, mundanizarse es perder el fervor evangélico, podríamos decir, el ardor apostólico primero, no centrarse en Jesucristo. Y esta es una corrupción con apariencia de bien, dirá el Papa. Santo Padre nos alerta también de las guerras intestinas entre nosotros, por críticas feroces, envidias o celos entre nosotros, entre los grupos y movimientos. A menos celo apostólico, más celos. Y al contrario, Papa nos dirá, más celo y menos celos. Se trata de aprender a descubrir en Jesús el rostro de los demás. En el número 91 lo expone. Y no cansarnos nunca de optar por la fraternidad, que es una riqueza en la Iglesia. Alerta igualmente, dirá él, otro término bergogliano, del abriaqueísmo, es decir, los que no hacen sino decir habría que, pero no hacen nada. Abriaqueísmo. Otro desafío eclesial sobre el que nos pone en guardia el Papa es, que nos afecta especialmente a nosotros, a vosotros, la formación de los laicos. Es verdad, dirá él, una observación muy aguda, es verdad que se percibe una mayor participación del laicado, pero este compromiso, atención, no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político o económico. Número 102. No hay que ocultar, dirá él, la identidad cristiana y eclesial, ni tener complejo de inferioridad. Hay que desterrar el sentido de la derrota, como si fuéramos, dirá él, generales derrotados que han perdido la batalla. En el capítulo 3, con gusto me pararía mucho más en desarrollar algunos puntos, pero voy pues, de esta manera señalando los elementos fundamentales. En el capítulo 3 lleva por título El anuncio del Evangelio. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Se trata de una tarea de toda la Iglesia como pueblo de Dios y señala, parece interesante,
en el número 122, la fuerza evangelizadora de la piedad popular, que para nosotros tiene una especial resonancia en Córdoba, en nuestra tierra, en Andalucía. Es una manera, dirá él, cito, una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros. Fin de la cita, número 125. Para entender esta realidad, dirá él, de la piedad popular, hay que acercarse con mirada de buen pastor, no juzgándola, sino amándola sobre todo. Y por ello debemos alentarla y prestarle una atención particular en esta hora de nueva evangelización. La evangelización, dirá también el Santo Padre, no son las obras sociales de la Iglesia. Hay que proclamar explícitamente a Jesucristo. No puede haber, dice él, evangelización auténtica sin anuncio explícito de que Jesús es el Señor. Si no se proclama explícitamente a Cristo, la evangelización es incompleta. A veces se ha dicho equivocadamente que lo importante no es tanto hablar de Dios, sino humanizar. Pero vamos a ver, ¿se puede humanizar la sociedad callando el mensaje de Dios? El hombre necesita de la salvación. No somos nada sin la gracia de Dios. El hombre necesita misericordia, una palabra clave en el Papa. El hombre no se salva a sí mismo, no puede. Es un mendigo ante Dios que necesita siempre de su misericordia, de su amor. El Papa destaca en este sentido la íntima conexión entre evangelización y promoción humana. Y de ahí la centralidad, dirá, de la proclamación querigmática. ¿Qué es? ¿Qué significa la proclamación querigmática? La centralidad de esta proclamación del querigma. Que nuestra proclamación, dirá él, se centre en lo fundamental. Concentrarse en lo esencial, dice. Dios te ama. Ha entregado a su Hijo por nuestra salvación. Este es el querigma. Lo determinante no es que yo crea que Dios exista. No, la clave no es esa, es otra. Que yo crea que yo existo para Dios. Que Él me quiere. Que soy un hijo único, irreemplazable para Él. Eso es lo principal. Y este querigma debe ser el centro de nuestra predicación, de nuestro testimonio cristiano. El Papa continúa también diciendo algo muy importante, que tiene que haber en ese testimonio, en esa predicación, tiene que haber un orden. Es decir, que la primera predicación de la Iglesia no sea su mensaje moral. No porque no tenga importancia, sino porque no es lo primero y lo fundamental. Predicar de la moral, cuando no se conoce el amor de Dios y se ha introducido en el seguimiento de Jesucristo, pues es como empezar la casa por el tejado. Por tanto, primero es el querigma. Dios te ama. Te ha dado a Jesucristo para que seas feliz rescatándote del pecado. Lo segundo, una profunda catequesis. Cuando uno conoce este querigma, este mensaje, siente la necesidad de formarse mejor. Y en tercer lugar, las consecuencias morales que hay que extraer y que se derivan del seguimiento de Cristo. Como vemos, hay un orden en la predicación, en ese testimonio cristiano. Y hay un orden para no caer además en los peligros de los moralismos. Hay moralismos de muchas clases, del sexto mandamiento, del séptimo mandamiento, del quinto, que solo tienen en cuenta una parte de la moral. Por tanto, lo primero del mensaje de Cristo es la proclamación de la salvación redentora de Cristo. Y luego una profunda catequesis. Y de ahí las consecuencias en todos los aspectos de la moral. Todos los mandamientos. No uno, todos.
En este sentido, pues quiero subrayar pues, cómo los obispos del sur, nuestros obispos del sur, en un documento reciente titulado Renacidos del agua y del espíritu, instrucción pastoral sobre la iniciación cristiana, publicado muy recientemente en la BAC, hace pocos meses, hace pocos días incluso, 2013, nos recuerdan esta centralidad también de este carisma cristiano, igual que dice el Papa. Por ejemplo, en la página, cito este documento, Renacidos del agua y del espíritu, página 39, dicen nuestros obispos, la catequesis de la iniciación cristiana sigue siempre al carisma, o primer anuncio del Evangelio, punto de partida y primer contenido de lo que ha de entenderse por evangelización. En otros números también hace referencia, en páginas 72, etcétera, hace también referencia pues, a esta centralidad del carisma. En este capítulo tercero, en el que nos encontramos, el Papa desciende a cuestiones muy concretas que a nosotros, pues en este momento nos resulta oportuno considerar. Por ejemplo, cómo hacer apostolado de forma informal, dirá el Papa. Es bueno asociarse, pero el primer apostolado es, dirá él, tener la capacidad de salir al camino de quien me encuentro diariamente, el trabajo, en el vecino, etc. Es crear un ambiente en el que el prójimo se sienta a gusto hablando con nosotros. Eso es lo primero. Si no es así, si no hay ese clima de comunicación, pues no es posible entablar el diálogo. Esto conlleva invertir tiempo, interesarte por su vida, preguntar por sus problemas. Y cuando se ha creado ese clima de comunicación, comunicar mi experiencia, en donde no ocultamos que la fe en Dios inspira nuestra felicidad, la fundamenta. No imponemos nuestra experiencia en ningún momento, sino que la proponemos, la compartimos, abiertos también a comprender la experiencia del prójimo. El apostolado es una dimensión fundamental, básica de la vida cristiana. Fijémonos bien que el compromiso del seglar en la vida de la Iglesia no es únicamente ayudar al altar, por ejemplo, dar la comunión, porque hay menos sacerdotes y en la parroquia hay mucha gente. Principal, eso no es lo esencial de la ayuda de un seglar, de su tarea. Lo principal es llevar a Cristo al mundo, al trabajo, a la universidad, a la escuela, a nuestro ambiente. Llevar a Cristo al mundo. Y en esta tarea sois insustituibles. Solo es posible llegar a esos ambientes a través de vuestra presencia. Y en esos ambientes dar testimonio convincente de vuestra fe. Fermentar, transformar con el Evangelio ese ambiente. No puede haber nueva evangelización sin nuevos evangelizadores. Todos nosotros, profundamente traspasados por Jesucristo. Esto no es una tautología, sino una evidencia que no puede darse por supuesto y por tanto una llamada a acoger personalmente esta misión de la nueva evangelización. No es para otros, es para ti. Esta vocación, como bien sabemos, nace del bautismo y por tanto el anuncio del Evangelio debe ser asumido en primera persona. No admite delegación alguna. Es urgente, por tanto, en el momento actual, que los cristianos recuperen su identidad y el sentido de pertenencia a la Iglesia. Vuestra presencia no puede ser jamás una presencia pasiva, sino que debe ser siembra, fermento. Solo con podríamos hablar, una sinergia que parte del obispo primer evangelizador, que se extiende al solo presbiterio de la iglesia particular,
que con él comparte la tarea pastoral, la cura pastoral, y reúne en torno a sí a todo el pueblo de Dios, permitirá una sólida acción evangelizadora. Se trata, por tanto, dirá el Papa en definitiva, de un estado permanente de misión. Y esto conlleva una reforma estructural eclesial para que todas ellas, todas las estructuras eclesiales se vuelvan más misioneras. En este sentido, pues quiero subrayar la sintonía, hacer caer en la cuenta la sintonía y la comunión entre esta centralidad misionera a la que nos invita el Papa Francisco en esta exhortación y la centralidad misionera igualmente de la carta pastoral de nuestro obispo, con motivo del inicio del curso pastoral, titulada Córdoba, una diócesis en estado de misión. El Papa tiene también una palabra especial para las mujeres en la vida de la Iglesia. Su servicio no solo debe ser reconocido, sino sobre todo sostenido, promovido. No se trata de ser retórico cuando se ve su valiosa presencia en la vida de nuestras comunidades. Muchas actividades no se podrían llevar a cabo sin ellas. Y por tanto su presencia es muy determinante. Mención aparte también, y esto pues, no lo aplicamos especialmente a los sacerdotes, es lo que dice el Papa sobre la homilía. Se trata de un tratado de cómo hacer la homilía. Los sacerdotes debemos tomar, yo creo, buena nota de esto. El Papa nos dice, y esto sí es aplicable también al laicado, a los seglares, que debemos renovar nuestra confianza en la predicación, que se funda en la convicción de que Cristo habla por la predicación. Y nos da consejos prácticos, como por ejemplo, que se prepare bien la predicación, la homilía. Por ejemplo, que seamos cortos. También que nos hagamos entender. Mucho sentido común, además de, ¿verdad?, de sobrenaturalidad a la que nos pone el Papa. Para que pueda haber, importante, muchas veces tenemos un lenguaje ya acumulado que nosotros podamos comprender o entender. Hablamos del, por ejemplo, por citar un ejemplo que ya hemos mencionado, del querigma. Y muchos se preguntarán, ¿pero qué es eso del querigma? O sea, que nos hagamos entender. Y esto tiene su importancia. Para que pueda haber conversión, es muy importante que los fieles entiendan la predicación. Es básico. Si no se entiende, por eso hay que hablar de Jesucristo de modo claro, explícito, de su salvación, de los aspectos de la vida que afectan a las personas en su día a día. También, dirá el Papa, pues una cosa interesante, dice él, toda homilía tiene que tener tres cosas. Una idea, un concepto, una idea. Segundo, un sentimiento. Tercero, una imagen. Bien, por último, no lo quiero dejar atrás, también el Papa insiste pues, en el acompañamiento espiritual. Es algo que parece que eso era de otros tiempos, ¿verdad? Y que tiene toda su vigencia y toda su actualidad, más que nunca, podríamos decir. En el acompañamiento espiritual, en la dirección espiritual. Y insiste en la importancia para que los sacerdotes nos preparemos para poder tener este ministerio de la dirección espiritual. Tenemos necesidad de consejo, de discernimiento en nuestra vida. En el capítulo cuarto, voy a ser breve, capítulo cuarto, el Papa habla de la dimensión social de la evangelización. En esto voy a ir más rápido porque luego María pues, se va a detener un poco más. Se refiere, muy sencillamente, a que decir que Dios nos ama, tiene inmediatamente unas implicaciones sociales. Decir Padre nuestro tiene unas implicaciones sociales. No decimos Padre mío, Padre nuestro. Y estas implicaciones sociales son inherentes al mensaje cristiano.
una fe auténtica, implica el deseo profundo de cambiar el mundo, de cambiar mi realidad, mi ambiente. En este capítulo 4, el Papa se detiene en dos cuestiones: la inclusión social de los pobres y la paz y el diálogo social. Papa Francisco habla, y yo lo había dicho anteriormente en alguna predicación en Santa Marta, de cuánto le gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Una iglesia sencilla, que se deje evangelizar por los pobres que nos llaman a la conversión. No hay que elegir, me parece interesante este punto que ofrece el Papa, no hay que elegir entre ortodoxia y ortopraxis. Esto sería un error. No hay dicotomía entre ambos, entre cuidado doctrinal y compromiso con los pobres. No hay dicotomía entre ortodoxia, ortopraxis. La verdad de Cristo, dirá el Papa, brilla más, luce más cuando la explicamos de una manera más pobre. Los gestos sencillos del Papa, que todos conocemos, son muy significativos en este sentido. Si la explicamos, la verdad de Cristo, de una manera ostentosa, esa verdad brilla menos, luce menos. Un ejemplo, bueno, por poner un ejemplo, pero conviene, me parece a mí, es ilustrativo en este sentido de cómo el Papa tiene esta íntima unión entre ortodoxia y ortopraxis, es, por ejemplo, porque es público y conocido y todos lo conocen, pues es muy ilustrativo que el mismo Papa, que resulta un poco fuerte, ¿no?, pues que destituya a un obispo alemán, como vosotros conocéis, por construirse una mansión lujosa, y el mismo Papa también excomulga a un sacerdote australiano, tal Reynolds, por difundir doctrinas heréticas en torno a cuestiones sobre matrimonio homosexual o no sé qué cosas. El mismo, que destituye a uno por hacerse una mansión lujosa, destituye a otro también por doctrinas heréticas. Ortodoxia, ortopraxis van unidas. Esta misma idea ya había sido expuesta anteriormente por Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, en la Catequesis Tradendae, en el número 22 del año ya 1979, ya habla de esta unión, en este sentido, el cuidado doctrinal y el compromiso con los pobres, la unión entre ortodoxia y ortopraxis. Y nuestros obispos del sur, en el documento que antes citaba, Renacidos del agua y del espíritu, igualmente. Por ejemplo, cito textualmente este documento, dice en la página 68, se ha de evitar contraponer la conducta recta u ortopraxis a la fe recta u ortodoxia, porque el cristianismo es inseparablemente la una y la otra. Fin de la cita. El Papa también hace una afirmación, a mi modo de ver, pues muy importante. La mayor discriminación que podemos hacer a los pobres es no atenderles espiritualmente. Limitarnos a ser una ONG. Ayuda social, pero sin predicar la salvación eterna. Si hacemos esto, dice el Papa, traicionaríamos a los pobres. Sería la mayor discriminación que podríamos hacerle. Porque la Iglesia, esto lo repite mucho el Papa, no es una ONG. No es una ONG. El Papa no se limita a hablar de una solidaridad asistencial a los pobres, es decir, asistirlos en sus necesidades, sino que hay también que denunciar proféticamente las causas estructurales que causan esa pobreza. No podemos ser cómplices de injusticias o mirar a otro lado. Lo desarrolla en el número 211. El Papa también denuncia
el neoliberalismo. No usa exactamente esta palabra, ¿no?, pero habla de esa autonomía absoluta del mercado que desde la especulación financiera nos ha metido en esta crisis en la que estamos. El Papa dice que él no acepta, que los católicos no podemos aceptar esa teoría que dice que los mercados se autorregulan por sí mismos. Sería dejar que la economía de mercado se regule por sí misma, tenga sus propias normas. El Papa habla de que se necesita una política que humanice la economía del mercado, humanice la economía del mercado. Y si no es así, lo que prima es el interés propio por encima y a costa de los demás. Es llamativo, en este sentido, una facción, lo leí hace poco, cuando escribía esto, pues lo quería mencionar, una facción del Partido Republicano de los Estados Unidos ha acusado que esta exhortación del Papa es comunista. Curioso como en Estados Unidos los republicanos defienden la vida, pero dicen que la doctrina social de la Iglesia es comunismo, mientras que los demócratas defienden el aborto, aunque hablan y tienen una política social mucho más desarrollada. Me permite la expresión, el cristianismo no se casa con nadie, porque tiene su propio criterio, que es el Evangelio. Y también aquí podremos dar muchos ejemplos en España. En el número 210, el Santo Padre hace una descripción de las nuevas pobrezas. ¿Cuáles son esas nuevas pobrezas que tenemos entre nosotros? Los niños que se les usa para pedir dinero, dar pena, que no vayan a la escuela, que no tengan formación, el aborto, una nueva pobreza. Habla también de las heridas de las mujeres que abortan, de los toxicodependientes. Y en la segunda parte de este capítulo cuarto, pues habla de la paz y del diálogo social, pero no me detengo. Voy a hacerle caso al Papa, voy a ser breve. Capítulo quinto, el Santo Padre habla sobre los evangelizadores con espíritu. Y se nos invita a dejarnos mover por el Espíritu Santo. A que nos demos cuenta, esto es muy importante, en este primado de la gracia, a que nos demos cuenta que la evangelización es obra de Dios. Como es Dios el que evangeliza, no nosotros. Y por eso la evangelización va a salir bien. Que nadie dude que la Iglesia acertará con la nueva evangelización. Aunque ahora ciertamente pues sean momentos difíciles, pero que nadie dude. Dios no fracasa, aunque Dios también elige caminos de cruz. Pero Dios no fracasa. Y como la Iglesia es suya y la mueve su Espíritu Santo, tengamos confianza, no caigamos en la tentación del desánimo. Papa concluye dedicando un apartado a María, madre de la nueva evangelización. Habla de lo revolucionario que es el afecto y el cariño de María, lo revolucionario que es el afecto que María da a nuestra vida cristiana, sin el cual, dice él, el cristianismo corre el peligro serio de ser una abstracción, una religión sin madre, corre el riesgo de ser una religión abstracta. Es como no tener el calor del hogar. Y el catolicismo tiene calor de hogar, tiene a María, tiene madre. Y María está siempre en nuestra vida. Bien, concluyo esta sencilla presentación. La exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, es una exhortación carismática, ciertamente, que a todos nos llama a la conversión. La conversión a Cristo, la configuración con Él, constituye el objetivo y la meta de la acción evangelizadora de la Iglesia. El fruto de la exhortación vendrá en la medida en que uno diga, esto me viene bien a mí, no al otro, sino a mí.
Y en este sentido, pues el punto fundamental con el cual termino, nos dice el Papa, es el siguiente. Invito a que cada uno pues, lo pueda hacer suyo. Dice él, invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Fin de la cita. Muchísimas gracias, ¿verdad? No nos dejemos robar la alegría de la evangelización, que dice el Santo Padre. Gracias.